y Felipe Fupiano. Idea general y guión, Fabián Mettler. Producción y coordinación general, Juan Martín Ramos Padilla. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Los cuerpos de la actuación son una gama interminable de posibilidades. Uno se encuentra ante un cuerpo actoral en escena, sea escena teatral, sea escena cinematográfica. Quizá podríamos pensar en principio que la televisiva es un poco más acotada por sus condiciones de producción, pero pensemos genéricamente en los cuerpos. ¿Qué posibilidad ofrece un cuerpo en relación a el sistema que tiene ese cuerpo aprendido en relación a su técnica, o esté o no atravesado por una técnica, o por lo que se llama habitualmente el oficio de actuación? Sin ir mucho más allá en esto, o sea, lo que quiere decir sin enredarnos, lo que podemos pensar es que más allá de las diferentes escuelas y las diferentes metodologías, hay dos basamentos básicos, digamos, en dos modelos en pugna. La cuestión de los modelos, un poco enquilosa la cuestión, ¿no? Pero son dos formas que se podía pensar en pugna, estuvieron muy en pugna, ahora están más integradas, ¿sí? Pueden convivir en una misma película, una misma obra de teatro, más de un modo de representación, y ahí se integra muy probablemente, a veces de forma más airosa, a veces menos, algo que tiene que ver con una diégesis, algo, un mundo interno, un verosímil que se creó y que funciona. Más allá de que funcione, lo que nos interesa son los cuerpos de la actuación, por un lado, que están en escena y que obedecen al aquí y ahora de la situación, cuerpos reconocibles, hasta previsibles, diría, en cómo están entrenados y vinculados con la situación. Pero aparte, hay otros cuerpos que se ocupan de estar en esa situación del aquí y ahora que atendemos narrativamente y a la vez estar en un otro lado indiscernible. Esos son los cuerpos que más me interesan. Y porque más nos abren más a la multiplicidad del pensamiento como espectadores. En ese sentido, hoy contamos con la palabra acá, una charla ya emitida, ya emitida en el programa, sino ya conformada, no ha podido venir, con una gran actriz. Y cuando digo una gran actriz, no es un cliché, porque realmente yo la he visto en un rol muy importante en el trabajo que vamos a definir ahora en apenas minutitos. Y bueno, estos son las formas en donde, o sea, son los programas de Periferia del Cine en donde pensamos al aire formas actorales, invitamos actores y directores también, para que hablemos de metodologías, de formas de trabajo y de pensar las imágenes al aire. Así que vamos a presentar a nuestra actriz en cuestión después de la presentación del programa. En este caso, operado el programa, suenen trombones, oboes, todos los instrumentos que se les ocurran, no por Martín Loza. Hoy Martín Loza, estamos huérfanos de Loza, ¿sí? Así se podría rebautizar el programa hoy. Lo tenemos a Martín Farfán enfrente mío, que ya está mucho más relajado que al comienzo, porque quiere que todo salga bien. Todo sale fantástico, Martín. Así que bueno, vamos allá.
Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. Muy buenas noches, esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank y como anunciábamos recién, hace unos instantes, vamos a hablar de actuación, metodología, vínculos con el teatro y el cine, a cargo de, y ahora sí la menciono, la actriz Jimena Anganuzzi, que se la ha conocido más por su trabajo, por sus presentaciones en teatro, ¿sí? Pero después incursionó bastante en cine. No quisiera detenerme demasiado, ¿sí? Porque de algún modo si tenemos que hablar de un currículum de ella, lo que tenemos que hacer es hablar de la obra, en especial de ella, ¿sí? O sea, que la vamos recorriendo un poco. Yo me voy centrando en trabajos que me interesan especialmente, a lo largo de la charla que fuimos teniendo. Pero vamos a decir algo, 3 o 4 cuestiones someras, ¿sí? Para decir, para plantear quién es nuestro personaje, por llamarlo de algún modo, del día de hoy. Cachetazo de Campo, ahí fue el debut, explosivo a mi entender, que fue de 1997 al 2002. Y en la tele estuvo en Tumberos, en el drama médico Hospital Público, ¿sí? Y hay un montón de trabajos. Debutó en cine con la película Fuga de Cerebros, de Fernando Musa. Bueno, de ahí fue también trabajando en cine, teatro y eventualmente en televisión, ¿sí? Pero bueno, nos vamos a centrar en el trabajo de ella a través de la charla. Entonces te pido, Martín, que vayamos con el primer bloque que dura unos 20 minutitos aproximadamente. Gracias por estar ahí charlando en Periferias del Cine. Y lo primero que te quería preguntar es, yo vi lo que fue tu debut, y lo vi varias veces en teatro. Creo que fue tu debut, ahora vos me decís que no, pero a lo mejor, pero viste que esas cosas siempre pasan, que fue Cachetazo de Campo. ¿Vos arrancaste ahí en Cachetazo de Campo? Sí, podría decirse que sí. Claro, pues, podría decirse, porque viste, siempre hay algo anterior que uno no conoce. Siempre. Pero Cachetazo de Campo no me la puedo olvidar nunca. Es una obra tremenda que no me la puedo olvidar nunca. Hay dos momentos, dos hitos tuyos para mí en esos tiempos, de fines de los 90, el 2002, creo que el Cachetazo de Campo fue del 97 al 2002, estuvo un montón de tiempo, estuvieron un montón de tiempo laburando con la obra. Como 6 años. Como 6 años, sí, sí, sí. En donde yo veía un laburo de los cuerpos que era tremendo, tremendo en el sentido de que uno, viste, cuando algo te desplaza del eje como espectador, ¿no? Eso, la idea es esa siempre, ¿no? Siempre hay algo en donde yo pienso las actuaciones en relación a cuáles son las actuaciones que a mí más me interesan, las que están ahí, o sea, en la situación, pero a la vez tienen una pata en otro lado, ¿sí? Ujú. Un otro lado indiscernible. Eso para mí fue más que nada en los 90, que veníamos de una impronta muy realista a los 80, que bueno, que vos no la viviste desde el cuerpo, ¿no? Pero yo recuerdo perfectamente que de algún modo en las tradiciones teatrales se mantiene, pero hubo un quiebre muy interesante en los 90 y que se mantuvo y se sostuvo en algunos aspectos, con algunos autores hasta ahora. Pero ese momento era la época de Ure, de Bartiz, de Veronese, de ese primer Veronese, ¿sí? En donde vos también estuviste con Mujeres Soñaron Caballos. También. Esos dos laburos tuyos yo no me los puedo olvidar, pero digo, quisiera que pensemos al aire nada, que podamos pensar al aire si tenés ganas, una diferencia Sí. entre la forma de laburo de Federico León y Veronese en esos tiempos. A ver, uno y otro, o sea, En ese momento, ¿eh? Claro, en en ese ese momento. momento.
Claro, o sea, la diferencia en la dirección ahí entre ellos, o sea, qué era lo que qué era lo que trabajabas con uno, con otro. Veronese después, nada, o sea, deja un poco esa impronta teatral, ¿sí? Un poco. Ujú. Este, Sí, de hecho, la Mujeres soñaron caballos fue su primera obra bueno, digamos, más de actuación, de Veronese, digo, y con actores haciendo una escena, y que la escribió él, porque antes venía del Periférico de Objetos, o sea que esa fue la primera obra escrita por él con así, de ese estilo, digamos, Mujeres. Sí. Eh, pero yo cuando empecé a hacer Mujeres Soñaron Caballos estaba haciendo Cachetazo también. O sea que hubo un momento que hacía las dos obras juntas. ah, Me acuerdo que hacíamos, terminabas internada después de esas terminaba intensidades. loca, muy gracioso. Me acuerdo que ya era más el final de Cachetazo de Campo. Estábamos, cuando la volvimos a reestrenar, porque varias veces la hicimos, en el Teatro Sarmiento, ahí que nos convocó Vivitelas, me acuerdo que hicimos la obra toda arriba del escenario, eh, o sea, con el público también arriba del escenario, Ah, o mira, sea, porque interesante. es Ah, una obra como muy íntima. eh, Y bueno, terminaba de hacer la función ahí, y me acuerdo que Germán da Silva, el actor de Cachetazo, el negro, tenía una moto y me llevaba en moto de ahí al Callejón, al Teatro Callejón, donde hacíamos Mujeres Soñaron Caballos. Va, él no, él me llevaba. Porque era una zona, viste, muy del teatro, es al Callejón. Bueno, ahora también, pero realmente. en esa época más, viste. Y bueno, y me acuerdo de eso, que nada, me llevaba del teatro, porque yo llegaba justo, viste, me cambiaba y igual venía de hacer Cachetazo y tenía que ponerme a hacer la otra obra, o sea que estaba bueno, era como un entrenamiento tremendo. Ya para mujeres entraba la obra ya como, como por un tubo, porque ya venía de hacer Cachetazo. Pero bueno, nada, épocas lindas, de comienzos, de no saber, ¿no? Porque son épocas que no tienen, no sé, ya te digo, fueron mis comienzos y casi medio de todos. Entonces, como que había esa ingenuidad o esa, no había tanto, viste, tanta información como ahora. Estábamos Claro, ahí claro. sucediendo, haciendo lo que más en el presente, ¿no? Como que ahora hay tanta información, tanta cosa, tanto quilombo que es como distinto, no sé. Claro, no, En por ese supuesto, momento por era supuesto. distinto. Pero Bueno, éramos más jóvenes también. pero lo que Yo te tenía, yo estrené a los 10, yo cuando estrené Cachetazo tenía 18 años. ¿Ah, O sí? sea, Ah, mirá, no, mirá. o sea, Ahora, pero lo que yo quisiera adentrarme es a nivel metodológico. ¿Cómo era desde la dirección eso? Eso me interesa especialmente, ¿no? ¿Cuál era la metodología de trabajo? Y por ejemplo, Cachetazo de Campo, vamos a recordar. Dos sí, mujeres con alguien que las sojuzga, que es el personaje de El Campo, que vos lo nombraste, Germán da Silva, ¿sí? sí. Que hay un trabajo ahí sobre la dominación que es bestial. Están las dos llorando todo el tiempo. Las dos llorando todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hay algo que se sostiene ahí desde una intensidad, ¿sí? El tema, no me interesa cómo se busca la intensidad, pero digo, cómo se trabajó eso desde la dirección? Bueno, en realidad nació todo porque yo con Paula Ituriza, que es la otra actriz, la que hace de Sí. mi madre, éramos muy amigas, con Federico también y con Germán también. Salimos todos de Brisky, ¿viste? Todos fuimos alumnos de Brisky. Ahí nos conocimos. Si bien yo soy más chica que todos, pero bueno, como que eh, nada, nos conocimos ahí trabajando y bueno, empezamos ahí, ay, para que me colgué porque No, no, no. sentí, Está- ¿eh? estaba- estábamos yendo al punto de lo actoral, ¿no? De la dirección en relación a
esa intensidad que se buscaba, ¿no? Que Federico buscaba ahí. Exacto. Bueno, nosotros convocamos en realidad a Fede porque teníamos ganas de hacer una obra y bueno, se ve que nosotros éramos muy intensas, yo y Paula, llorábamos ya de por sí en la vida o éramos muy dramáticas, muy intensas. Ah, mira. Entonces, Federico le ocurrió decir, bueno, a ver, que haya como un elemento que sea que estas mujeres lloran todo el tiempo y se relacionan a través llorando. O sea, la obra no estaba escrita, la fue escribiendo él a partir de improvisaciones. Ah. Pues yo tengo ¿Cómo? No, qué interesante, pues yo tengo el texto acá, después el texto se publicó, tengo el texto en mi casa. Claro. Eh, Sí, sí, sí. Y se fue escribiendo, sí, así, a partir de improvisaciones que, bueno, que íbamos elaborando nosotros, pero esa era la consigna principal, digamos, que era que ellas no podían parar de llorar, como que todos se lo decían llorando. Y claro. bueno, entonces era como muy, muy, muy importante, no era un detalle más, sino que era muy importante, era como la base más profunda de la obra era que nosotros teníamos que estar todo el tiempo llorando. Y después, bueno, apareció el texto y demás, que lo escribió Fede a partir de cosas que íbamos haciendo nosotras. Así que, bueno, nada, eso fue muy, muy inconsciente también. Nunca nos imaginábamos todo lo que iba a suceder con la obra, ¿viste? Pero ensayamos mucho, mucho tiempo, muy intensamente. Después apareció lo del desnudo también. Claro, porque están todo el tiempo desnudas, o sea, están toda la No, obra, al ¿no? final, sí, como 20 minutos, sí. Ah, yo no sé por qué tenía el registro que era casi toda la obra, mira. No, más al final, pero Ah. un tiempo largo, como 20 minutos. Sí, 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 sí. Sí, pero aparte la combinación de desnudo y llanto era la verdad, era un punto, era el punto, ¿viste? Cuando Godard dice justo una imagen, eso, es eso. Este, ahora, técnicamente, ¿cómo lo trabajaron? Porque obviamente para mí eso no tiene nada que ver con la memoria emotiva, ¿entendés? Nada. Por eso, ¿cómo se trabajó eso de la búsqueda de esa intensidad en escena? No se trabajó de un modo de, ya te digo, teníamos esa facilidad. Hay algo, primero que nada, que teníamos una especie de facilidad para el llanto. Qué increíble eso. Después, obviamente que, sí, a ver, en esa época nos hacían muchas notas preguntando eso, era muy... De hecho, me acuerdo una nota en Clarín que era de profesión lloronas. ¿Viste la contratapa de Clarín de esa época? Y era una foto, que después me acuerdo que fue medio raro, porque la foto era nosotras dos como llorando, pero vestidas, pero como nosotras, como actrices, ¿no? Como el personaje. Como que se mezclaba todo, ¿viste? Era raro. Sí, 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 sí. No, bueno, esa facilidad que había y después, bueno, como llegar a esa, después como, era como casi que llorabas, pero con el cuerpo, con los mocos, ¿viste? Era como, ¿viste? Que nos Sí, caían sí, los mocos, mosqueaban todo el tiempo. mosqueábamos, ¿no? Era como una especie de, casi como deporte, no sé cómo explicártelo. Obviamente que había muchísima verdad, Sí, pero que no había solemnidad, el llanto, no sé, como que había como más nosotros lo tomábamos desde un lado como más, a ver, como quién llora más, uy, cómo lloraste, uy, cuántos mocos te salieron, ¿no? Como que había algo muy, muy físico, muy del cuerpo. De hecho, eso que vos decís no era para nada, obviamente, bueno, no, obviamente, digo, no era para nada memoria emotiva ni nada, pero sí, es más, como más técnico, más, que no deja de tener verdad, obviamente, más pero, desde el lugar de que cuando uno llega a ese estado, todo lo dice desde ahí y desde ahí surgió esta especie de actuación novedosa o nada, o llamativa para ese momento. Pero nada, lo fuimos creando entre todos. claro, No se puede explicar como una técnica o algo, porque no había para claro. nada. Pero bueno, y con el tiempo cada vez más, porque aparte la obra duró mucho tiempo, entonces, bueno, se fue modificando, fuimos creciendo, fuimos cambiando bastante. Pero bueno, era muy fuerte hacer la obra, eso sí, no recuerdo, después hice otras cosas también así, pero me acuerdo situaciones de sentir, de terminar la obra y decir, wow, como sentir que había sido algo
de verdad que habíamos vivido, no sé, como algo muy fuerte, no sé si porque son esos comienzos o uno era más joven, no sé qué, pero después uno por ahí se acostumbra más, no sé, pero bueno, No, la pero obra es también, intensa. también es cierto, Jimena, que un poco esto que me interesa destacar, ¿no? Que era un momento del teatro que le contestaba a otro teatro que sí se apoyaba en la memoria emotiva, ¿entendés? Y todo lo que tiene que ver con el método realista, ¿sí? Entonces hay una impronta de la época que, por suerte, muchos autores lo siguen sosteniendo, pero esos 90 y parte de los 2000 también fue el momento, el gran momento donde eso fue un punto de ebullición importante, ¿sí? Ahora hay Sí, mucha más surgió mezcla un montón de, no, esto que decís, surgió un montón ahí en esa época, un montón de teatro de nuevo, no sé, como esto que decías vos, o Sprecherwood también. también. Eh, bueno, sí, fue como un momento de mucha ebullición para el teatro. Sí, Muchas sí. cosas, Leonese, Barty, Fede Martí, León, Sprecherwood, Dolte, no sé, era... y Ure, que. ¿Vos trabajaste con Ure alguna vez? No, no, pero No. Ure fue como el maestro, así más de todo. Fede estudió con él, ¿Quién? Fede, Ah, León, de ah, Cachetas. sí. Ah, en algún momento que voy a querer hablar con él en el programa. Este, bueno, Eh, y también entonces me contabas, hacías Mujeres soñaron caballos, que también es una obra intensísima. Yo recuerdo que cuando te encontré hace un mes y pico en la función de todas las fuerzas, que después vamos a llegar a eso. la Porque película de Luciana. exacto, ahí tenés otra función muy diferente, pero Ujú. la idea en ese momento, digo, yo veía un Subioto, digo, extraordinario, que tiraba una pelota, era una pelota, no me acuerdo, contra la pared reiteradamente, ahí está, Pelota de tenis. una pelota de tenis era, mira, no me acuerdo, pero era un animal, digo, cuando vos veías un animal, literalmente un animal, ¿entendés? Una monstruosidad que se trabajaba en la época que buscaba una potencia y se lograba, ¿no? El Veronese de esos tiempos, también el Subioto de esos tiempos, pero no tiene que ver con el actor, tiene que ver con para qué un actor lo convocan también. Hoy día a Marcelo Subioto lo están convocando para otros tipos de trabajos, ¿entendés? Donde también sale airoso, ¿entendés? Por supuesto. Obvio. Pero el monstruo es de esos tiempos, ¿sí? Y ahí la dirección, ¿cómo era? Ahí sí estaba preconcebido el texto en Mujeres, Sí, o también se fue. sí, Ahí sí. ahí sí. Ahí me acuerdo que sí, porque sí, sí, cuando me llamó Daniel, me acuerdo que me había visto el cachetazo y bueno, me llamó y me dijo, nada, que le interesaba que yo esté. Yo no conocía a los demás actores, no nos conocíamos, nos conocimos ahí, nos hicimos muy amigos todos, porque de hecho siguen siendo amigos, y de hecho también con esa obra estuvimos muchos años y viajamos muchísimo, lo mismo con Cachetazo, por Europa, por todos lados, giras. Y se hizo también mucho tiempo la obra. Sí, el texto estaba escrito y bueno, ensayamos varios tiempos, no me acuerdo cuánto, casi un año, pero ensayábamos todos los días, me acuerdo, todas las mañanas en el estudio de Daniel, ahí en Cabrera, en Palermo. Mm. Y sí, sí, increíble. Y tenía el texto estaba, si bien obviamente siempre se modifican algunas cosas del texto, obvio, pero el texto ya estaba escrito. Eh, de hecho, sí, no era el elenco original. Bueno, de hecho que estaba otra actriz, estaba, bueno, no importa, no tiene nada que ver, pero Vera Fowell, pero que se fue y la reemplazó Julieta Ballina, mi amor, que falleció. Julieta Ballina, sí, me acuerdo, por Sí, supuesto. tremendo. Tremendo. Así que bueno, después pasó también, como estaba Fernando Llosa, que después también falleció, eh, eh, haciendo la obra, y la hizo muchos años, que hacía de mi marido, y después lo reemplazó, él tuvo varios reemplazos, lo reemplazó Héctor Bidonde, me acuerdo, con él fuimos a una gira, y después en Villanueva Cose también. Mm. Pero bueno, Perdóname, el actor que nombraste, que después vi dónde lo reemplaza, ¿falleció también? No me acordaba. sí, sí, A él lo tenía. falleció.
haciendo la obra, cuando estábamos en la época de hacer la obra, o sea, hizo mucho tiempo, y creo que para el final de la obra, me acuerdo que una gira no sé dónde, no sé si a Inglaterra, creo que vino Villanueva Cose y Vidonde, no me acuerdo, pero sí, lo reemplazaron un poco. Ahora Sí. que me nombrás a Héctor Bidonde, yo me acuerdo, yo creo que yo la vi, cuando vi Cachetazo de Campo, yo la vi con los dos, con uno y con el otro, por lo que recuerdo. Mujeres, ¿Eh? mujeres, señor Caballos. ¿Sí? No, pues dijiste Cachetazo de Campo. ¿Dije Cachetazo de Campo? No, Parece mujeres que está- soñaron caballos. Señores, esto no se edita. Eh, Mujeres soñaron caballos. Lo vi con los dos actores, me acuerdo. Ah, Y yo ya en ese momento, sí, claro, yo ya en ese momento me hacía esta pregunta, digo, ¿cómo habrá sido la adaptación de alguien que viene del realismo como Bidonde para un trabajo que es otra impronta completamente diferente, ¿no? Eso debía haber sido un laburo. sí, sí. Pero estuvo bien también, sí, No, fue estuvo diferente. fantástico, Fue fantástico. diferente, como vos decís, pero sí, obvio, aparte Fer Llosa, un actorazo tremendo, y también como él empezó desde, o sea, desde el inicio, la obra, como todos nosotros, como ya te digo, Subioto, Silvina Sabater, Osmar Núñez, Julieta Gallina, bueno, eh, cada uno, como fue el inicio, cada uno le fue poniendo su estilo, su impronta, sus cositas, ¿no? Hay muchas cosas, por ejemplo, había una parte de Fernando que tenía una cajita con cigarrillos, como que armaba unos porros, porque bueno, eso era algo muy de él, ¿viste? Ah, Y que lo llevó a la obra, ¿no? Entonces, eso después trasladárselo a un actor, porque si bien Bidón lo hacía, cuando no es algo realmente tuyo, es distinto, ¿me entendés? Entonces, claro, claro. había algo donde eso éramos nosotros. Después, obviamente, que la obra funciona porque está tan buena la obra, es tan sólida por todo, que la obra funciona, pero, viste, hay algo de como de la energía del inicio, que bueno, pero sí, obvio, pero Bidonde es un actor como de mucho más del método y que tiene mucha verdad, Mm, tenía, ¿no? Porque falleció Héctor sí, también. sí, sí. Bueno, entonces, obviamente, pero bueno, nada, las obras, eso, cuando tienen esa solidez y eso, se pueden ir modificando y moldeando con el tiempo, eso está bueno. Mm, Pero ahí sí, fue mucho ensayo también con Dani, con Veronese, y la obra esa era muy de situación, de potencia y de entre todos, viste, muy de clima y de decirnos cosas, era muy divertida y muy tremenda también, pero bueno, sí, también se buscaba como la verdad, como tenía mucho humor también, pero se mucho. buscaba como, era muy oscura, muy, y bueno, nada, Humor y, humor y, funcionaba muy bien. humor y ¿Eh? oscuridad es una gran combinación. Humor y oscuridad. Yo Mm, creo que son inseparables. Este, sí, Porque si es pura oscuridad y no hay un salvoconducto, ¿sí? Se hace irrespirable, ¿sí? Y el humor sin algo que lo lleve a una dimensión de profundidad se hace lavado, ¿se entiende? claro, Entonces, pero bueno, este, hay quien trabaja también en esos registros independientemente. Es interesante lo que mencionás de las acciones autónomas como de la vida cotidiana, ¿no? Como armar un porro, ¿no? O lo que sea, ¿sí? Y trasladarlo a una instancia que es otra cosa, ¿sí? Es como que vos mudás esa acción cotidiana a una intensidad de otro mundo, ¿sí? sí, Eso es muy interesante. sí, Es- sí, sí. Está bueno, a mí me parece fundamental, como que me parece que son cosas, va, en el teatro que a mí me gusta o me interesa, siempre me parece que eso es importante, ¿no? Como que es como la esencia, como algo que... En el cine también, pero el cine es más difícil lograr eso, ¿no? Como que en el teatro más fácil, me parece. O bueno, se puede hacer más. este bloque que entra, ahora vamos a hablar de cine, si te parece. Ajá, bien. Creo, señor Martín Farfán, también lo pronuncié bien, ¿no? Buenísimo. Que usted estuvo muy atento a toda esta charla, ¿sí? Porque daba para eso. La verdad que la vamos
llevando con Jimena Anganuzzi a un lugar en donde la idea, ¿no? Como siempre digo en este programa, es prestar un servicio, y eso está más que cumplido, en el sentido de que estamos ofreciendo, a través de la excusa de una trayectoria, una posibilidad la posibilidad de la dimensión de pensamiento en función de las metodologías actorales, las formas a través de las cuales se las transita y las épocas del país. Bueno, hablamos de teatro con Jimena Anganuzzi y ahora vamos a hablar de cine, por lo cual te pido, Martín, el segundo bloque. Bueno, Jimena, terminamos un poco de hablar de esos puntos del teatro que yo consideraba por lo menos importantísimos. ¿Hay algún otro punto teatral que vos digas, esta fue la obra de teatro, determinó algo en el sentido de la experiencia o de lo que se pudo haber transitado desde el cuerpo ahí? ¿Mío? Que mío. Sí, también. Esas dos fueron muy, muy fundantes, digamos, pero también otras como desde el punto de vista que, bueno, también hay otra obra que dirigí que se llama Japón, que también considero ahí que es otra cosa, pero bueno. Y después... ¿Qué es esa otra cosa? No la vi la obra, te comento. ¿No la viste? No, la dirigía con Alejandro Lingenti, que es un periodista y también dirigió alguna película. Ujú. Ahora está viviendo en España, Ale, pero yo actuaba, era una de las protagonistas, éramos 4 personajes, yo actuaba y la escribí y la dirigí, o sea, todo junto. No digo, como una experiencia fuerte también y distinta, pero después... también cuando hicimos Yo en el Futuro, que es una obra que hicimos con Federico León, que ahí también la escribimos entre todos, éramos un grupo, Esteban Lamote, Hugo Portillo del Rayo, Julián Tello y Fede León, y ahí también como otras experiencias. Después también la que considero así otra experiencia fuerte fue un unipersonal que hice, que seguro que no lo viste, No que es prejuzgue, no prejuzgue. sobre Frida Kahlo. No, no lo vi. Bueno, No lo vi. no lo viste, ese es muy bueno. Fue una experiencia muy fuerte y esa la dirigió Patricio Abadi. La escribió y la dirigió. La hicimos ahí en el CCC, en la cooperación, bastante tiempo también. Ahora te pregunto, me nombrás un espectáculo sobre Frida Kahlo. Sí, vi algunas fotos de eso buscando algún material tuyo de todas las épocas y me encontré Tremenda el afiche, la foto la hizo Nora Lezano, la fotógrafa Nora Lezano, increíble. Sí, Mm. sí. Y decime, ¿qué? No, no digo, lo que me pregunto, si vos, porque Frida Kahlo es un personaje muy cristalizado, ¿sí? O sea, y Sí, quizás uno se podría imaginar de afuera que no hay demasiado mundo propio para abrir, propio de la actriz en este caso, para abrir más que sujetarse a lo que uno tiene pensado que sería Frida Kahlo. Digo, vos tuviste la oportunidad de abrir el mundo mucho más de lo que uno pudiera pensarse de cierto cliché de Frida Kahlo, sí. digo este caso. Sí, sí. Bueno, una pena que no la hayas visto, pero bueno, No me quizás retes, no me retes. no, porque justamente lo que decís, no, por ahí un video debe haber, yo no lo tengo, Vamos a sí. chusmear, Bueno, vamos a chusmear. no, en las redes no está, Ah, en pero las redes no. Ah. no, yo lo puedo ver de conseguir. No, lo que te digo es que sí, justamente era eso mismo que me decís, o sea, era el miedo a que pase eso, como a esa Frida, como de estampita, ¿viste? La Frida que todo, no Claro. sé, como salir de ahí, eso es lo que justamente con Patricio queríamos evitar y no hacer, y creo que lo logramos bastante, y sí, sí, justamente eso no era lo que queríamos, entonces, de hecho, la obra transcurría en una cama, eres como casi el tiempo, en ese momento de Frida donde está antes de que le amputen la pierna, y está en una cama toda la obra, entonces es muy física la obra, con su cuerpo y con mucha ironía, mucho humor y mucho tremendo también. Y va contando cosas de toda su vida desde la infancia, pero desde esa cama y como casi como moviéndose como una especie de animal.
y bueno, nada, era muy fuerte también, era muy increíble. Yo no quería hacerla, cuando me llamaron, me convocó Patricio, me daba esto mismo que decís vos, digo, nada, ¿cómo voy a hacer yo de Frida Kahlo? No puede ser. Y bueno, nada, fui como viendo ahí, obviamente, no es que era Frida Kahlo, pero ¿qué importa, no? También nosotros jugábamos con esta cosa de la verdad encontrarla en como que es una mujer en una cama de hospital en el conurbano que están a punto de amputarle una pierna, como que nosotros íbamos a esa verdad y de esa verdad surgió todo lo demás, ¿no? De hecho yo estaba como caracterizada como Frida, pero no es que tenía las cejas así, ¿viste? Claro. O estaba más liviano y bueno, y lo que importaba era como una cosa muy como espiritual, como mística, ahí como una energía fuerte y con esos textos que estaban buenos y bueno, y esa especie de personaje medio así como seductora, porque Frida, viste, con todo lo que tenía físicamente, era una mujer súper sexual y súper seductora, viste, que caminaba toda cogida, así como medio mal, y Sí. sin embargo estaba ahí como muy... como sexual, eso. Entonces había algo de la obra de que estaba ella, por más que estaba en una cama, era como una especie de lisiada, pero totalmente provocando. Eso estaba bueno. Bueno, Ujú. pero no sé por qué salió este tema. Ah, de las obras que decís que, que No, de también hubo un otros personaje muy personajes. cristalizado, un personaje muy cristalizado, digo, por eso, digo, cómo uno le pone, le incorpora una impronta propia, ¿no? Bueno, vos me decís. Total, eso es lo que hicimos, sí. Ujú. Bueno, y yendo al cine, si Sí, en teatro podemos seguir hablando largo y tendido en otro momento también, sí. por lo cual digo, quienes aparecen en periferia del cine ya están comprometidos para una segunda vez, ya es como que firmaron un pacto con sangre, ¿viste? Ya está. Este, Claro, este, mm, en el cine, digamos, yo si tengo que elegir un trabajo tuyo de todos los que vi, digamos, y que me parece sumamente interesante, es el trabajo del apego. Pero, sí. pero ahí quiero llegar primero. Vos arrancaste con Fuga de Cerebros, ¿no? Ese fue tu primer laburo en cine, ¿no? Sí, también, sí. ¿Cómo es ese encuentro o sea, venimos del teatro, el hecho de tener que laburar para una cámara? ¿Fue violento? ¿Fue armónico? Y sí, fue mi primer película esa. Ya había hecho algún corto Mm, eh, con la Universidad del Cine o con el CIEVIC. Me acuerdo, viste, era una época donde yo iba ahí, hacía cortos, pero no mucho. Y sí, fue mi primer película. Sí, yo estaba haciendo cachetazo Ah, mientras. fue simultáneo. Claro, sí. Bueno, no sé, también era muy chica, era lo primero que hacía, y un personaje así, yo igual parecía más chica de lo que era, porque creo que tenía 19 años, pero parecía de 14. Mm. Siempre tuve, ahora ya no, pero siempre tuve eso que parecía más chica. Bueno, y qué sé yo, ¿qué te puedo decir? No sé, distinto, obvio, pero siempre, para mí, viste, yo entiendo eso que se dice como la diferencia de actuar en cine o en teatro. Obviamente, es claramente que hay una diferencia, porque una cosa es actuar con una cámara acá, caminando, o sea, como todo acotado, como es el cine, y otra cosa es estar desplegando ahí en el escenario y como todo o sea, es diferente, pero cómo uno aborda las cosas y el trabajo y desde dónde lo piensa y desde dónde lo siente y desde dónde va, para mí es lo mismo. Obviamente cambia el formato, o sea, Claro. cambia obviamente el lenguaje, pero como actriz uno aborda igual. Yo abordo igual los trabajos, no me importa si es cine, teatro o qué sé yo, radio, por Mm. decirte. No, O no, sea, pero yo me soy refiero, tonta, no, son otras cosas. Sí, yo me refiero a lo siguiente. Hay una cámara ahí. sí. Vos podrías decir, podría ser análogo a pensarse, hay un público ahí del teatro que podría tomarlo uno como la lente de la cámara, ¿no? Ponele muy genéricamente hablando. Pero sobre todo en el cine hay cortes, entonces hay algo en donde de algún modo
imagino, al actor o actriz le corta el flujo, ¿sí? En el sentido de que vos estás laburando, venís en una moto, por llamarlo de algún modo, ¿sí? Y viene un corte. Y después tenés que subirte a la moto previamente, ¿sí? Para ya estar a lo mejor en la toma siguiente. Entonces, inevitablemente la técnica va a ser otra. Digo técnica, pues el término se me ocurre, llamarlo como quieras. ¿Entendés? Sí, sí, más que, obvio, más bien, no, más que técnica es otro formato, es otra cosa completamente distinta, eso que decís. Cuando uno hace una función de teatro, es algo sagrado donde empezás y termina y no puede pasar nada. Eso es lo lindo que tiene, ¿no? Como estar en algo medio casi que no pasa nunca eso. ¿Cuándo te va a pasar algo que te metes? Digo, a un actor y una actriz que le pase, que se mete, empieza la obra y no puede pasar nada, o sea, no te puede pasar nada, no puedes hablar por teléfono, no puedes hacer nada, o sea, o sea, si vos sos, ponele, no sé, en otras situaciones, pues, es como un momento sagrado donde se paraliza el tiempo y no hay otra cosa más que Claro, eso. claro. Es ese vínculo lúdico de esa situación. En el cine, obviamente que no. Y obviamente que el trabajo es distinto porque uno hace una escena, corte, después tiene que hacer otra, quizás de anterior, menos, o de otro momento. No tiene nada que ver, pero en el momento de la función. Pero abordarlo es lo mismo, cuando uno está creativamente pensando cómo va a ser ese personaje, cómo es desde un mismo lugar, desde cómo uno aborda su laburo. Claro, totalmente. Pero sí, obvio, nada que ver. Claro, claro, Son claro. dos cosas totalmente. A mí me gusta hacer las dos cosas de la misma manera casi. O sea, a mí me encanta hacer teatro, pero también me encanta estar en rodaje y filmar y me encanta. O sea, Mm. no es que digo, no, a mí me encanta el teatro. Obvio, el teatro no se le parece a nada y además uno, por lo menos yo y en general, cuando estudia, no estudia para ser actriz o actor de cine, uno estudia teatro primero, no estudia cine actuando. Entonces, uno se mama de los ejercicios teatrales, de lo que es el teatro. Entonces, no sé, para mí eso es como, yo cuando quería actuar, no es que decía quiero actuar en cine, qué sé yo pensaba, me gustaba el teatro, me gustaba la actuación, me gustaba eso de crear personajes, de hacer de otro, de hacer, no sé, cuando empecé a estudiar de muy chica, ¿no? A los 13 años, que fue cuando empecé a estudiar con Norman, con Brisky. Si bien antes había estudiado, pero más de hobby en un club, pero más así profesionalmente creo que fue cuando empecé con Brisky que tenía 13. Claro, claro. Bien, eso está bueno, sí. Pero bueno, te decías del apego, el apego es increíble, es muy El apego es fuerte. increíble. ¿Cómo fue ese trabajo? La Fue dirección, increíble, la concepción lumínica, la concepción de espacio, hay un laburo increíble ahí, ¿no? increíble. Sí, Y después, digamos, y no, no, y el contrapunto entre los dos personajes que después se van de algún modo ensamblando de una forma muy, ¿cómo se podría decir? Uno ya se la ve de venir de entrada hacia dónde deriva esto, pero no puede saber de ningún modo qué derivaciones va a tener, pero se da cuenta que algo se viene, cómo se va cocinando a fuego lento la cosa, ¿no? tremendo, sí, no, increíble. Fue mucho trabajo también, por eso te digo, de abordar, me acuerdo que nos reuníamos, somos amigos con Javi Dimen y con Lola Bertet, Mm, eh, habíamos trabajado juntos, pero bueno, esta decía, me acuerdo que Javi nos dijo, quiero hacer una película con ustedes, qué quieren hacer, de qué es que le gustaría actuar, ¿no? Como fue así, no, siempre, nunca ningún director te va a decir, ¿de qué te gustaría hacer? Y vos decís, ay, a ver, ¿entendés? sí, Fue de dama antigua, fue muy mágico, claro, fue muy loco. claro. Nos juntábamos, me acuerdo, en la casa de Javi o en mi casa a veces y nada, tirar ideas, ver películas. Me acuerdo que vimos mucho Fassbinder. Ah, claro, Sí, claro. En el apego está claramente la angustia de Verónica Voss. esa. Son esos espacios, claro. Exacto, exacto. Entonces vimos mucho cine, hablamos, pensamos y bueno, y se fue creando. Después Javi fue escribiendo el guión, que tardó bastante, y me acuerdo que nos iba mostrando diferentes versiones, hasta que bueno, en un momento también, obvio, hacer cine
Es muy difícil en este país y ahora, bueno, ahora ya prácticamente imposible, pero digamos, cuando hicimos la película, que la filmamos en el 2019, sí, 2019, antes de la pandemia. Después nos agarró la pandemia y por eso la película tardó bastante en estrenarse porque, bueno, pasó todo lo de la pandemia. Pues se estrenó en el 2021. ¿2021? Sí. Sí. Bueno, bueno, nada, y pero ¿qué te decía? Y hasta que, bueno, en algún momento, cuando nos iba mostrando las versiones, en algún momento salió La Plata del Inca y, bueno, dijo, bueno, ahora la podemos filmar. Y ahí, bueno. En ese momento salía La Plata del Inca. En este momento sí, qué desastre. Bueno, y ahí pudimos filmar y, bueno, fue increíble el rodaje, fue súper intenso, súper divertido, súper hermoso, porque había también mucha, que no pasa siempre, esto no es así en las películas para nada. Yo considero que El Apego es una película que entre amigos y con mucho por detrás, había un montón de cosas, o sea, entonces, bueno, era muy increíble, pero hay otras que no, que son más de laburo y todas tienen su mística, obvio, pero... obvio, pero claro, muy diferente. Vos hiciste el mismo año La Chica Nueva de Micaela Gonzalo, es un trabajo antagónico a lo que estamos hablando. Nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, todo tiene por eso te digo, todo tiene su mística, es un personaje mucho más chico, qué sé yo, pero todo tiene su mística porque también era muy loco, porque esa la fuimos a filmar a Ushuaia, y entonces había algo de actuar, cómo era actuar en un paisaje, en ese tipo de paisaje, con ese frío, y cómo eran esos personajes, ¿no? Como que todo, siempre algo hay, ¿no? Y ahí también no es lo mismo, no es que estabas acá en Boedo, caminando por Boedo, o sea, son personajes que viven ahí, cómo son, cómo están, cómo habitan ese lugar, claro. Cómo se relacionan con esa naturaleza. Me acuerdo que nos costaba eso, cómo actuar con ese frío, porque realmente hace mucho frío. Claro, totalmente. Y vos sabés que hay otro, saltando un poquito, ¿no? Vos me hablabas de Fassbinder, claro, yo veía Fassbinder todo el tiempo, veía El Apego, se me ocurren varias de Fassbinder, pero la principal era esa, La Angustia de Verónica Voss, pero también Marta, no sé si vieron Marta para eso, ¿te acuerdas de Marta? Sí. Bueno, Aparte yo soy fan de Fassbinder, sí, todo. Ahora justo había un ciclo en la Lugones. Hay un ciclo. Sí, hay un ciclo en la... No, sí, exacto, en la Lugones. Pero hubo un laburo tuyo que no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando, nos tenemos que ir más para atrás. Yo en ese momento, ahora te digo, yo en ese momento estaba en la comisión de UNCIPAR, Festival de Cortometrajes, ¿sí? Y la pasaron en el marco del festival, me descostí, no podía parar de reírme, que es la película de Daniel de la Vega, Hermanos de Sangre. Sí. Cómo me reí con con esa mezcla de cotidianidad y terror, pues es una película de terror, ¿no? Pero con un humor, o sea, el terror también es algo que no puede excluir el humor, todo el tiempo, ¿sí? Ahí hay otro tipo de intensidad. Ahí hablamos con una intensidad, pero es como una intensidad más, no sé, ¿cómo la definirías, esa intensidad? ¿Del personaje? No, sí, del personaje y el trabajo en general, ese trabajo, ¿no? De Hermanos de Sangre. Sí, más loco. Sí, hice varias, no varias, pero hice algunas, La Memoria del Muerto, hice algunas de género, de terror también. Sí. Pero sí, es muy loco actuar en películas así, es muy loco porque hay una impunidad, como no hay, digamos, casi no es tan parado en... eso, por ejemplo, La Memoria del Muerto, la de Dimen, es una película que era realista al principio, pero después de repente está un grupo de amigos, una se volvía loca, empezaba a matar a todos los demás, o sea, un delirio. Entonces, uno en general, esas cosas no está habituado a esas cosas, no. Uno siempre se agarra de cosas que vio, que le pasó o que le pasó a otro, ¿no? Para actuar. Pero eso, claro, no. Hay mucha gratuidad, hay gratuidad en las situaciones. Claro, ¿cómo haces para abordar eso? Si nunca te pasó y nunca nadie te contó, che, vos sabés que me estaban por matar y cuando venía con el cuchillo yo pensé, no sé.
no es muy común. Entonces, es como que ahí está todo permitido, ¿viste? Nadie va a decir, no, eso no puede ser. ¿Qué sabes? ¿Entendés? Como Claro. situaciones más cotidianas, es como que donde por eso está bueno cuando toda la actuación y todo género de película o todo tipo de película o también actuación está corrido de una cotidianidad o de un realismo, Exacto, ¿no? Por exacto. eso, cuando encontrás esas reacciones, ahora te hablo poner en una película normal, digamos, no de terror, de género, sino una película normal, realista, por así decirlo, pero cuando un personaje tiene... asociaciones o respuestas o se comporta de una manera que está corrida de la realidad, no lo que supuestamente, ¿viste? Entonces eso para la actuación está bueno, ¿no? Como encontrar esas diferentes formas de habitar, Sí, ¿entendés? sí, sí, Pero en las películas de género muy, muy diferente, porque podés hacer cualquier cosa, es es muy verdad. loco. No tenés de dónde agarrarte, no tenés imaginarios, y esto es medio... Te podés copiar de otras películas, podés pensar en otras películas, pero no en la vida real, ¿viste? Entonces como Claro, muy, muy loco, ¿qué hago? Me estás persiguiendo con un cuchillo, ¿me entendés? O sí, tengo que sí. matar a alguien con un cuchillo, ¿cómo haces? ¿Qué haces? Sí, 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 sí. Bueno, Y el eso verosímil tiene que ser. también está bueno. Sí, sí, organizar ese verosímil Claro, viene de un mundo ajeno, viene de un mundo ajeno, no tiene propio. un poco ahí sí es muy, muy de juego, ¿viste? De juego de cuando eras chico y jugaba, no sé, como muy lúdico tiene, porque en general, ¿viste? O de hecho los dibujitos, en las cosas de los niños está mucho el tema de la muerte o de que te mata y esto en los dibujitos o en las películas. Como que los niños juegan a eso. Claro, claro. Superhéroe que va y lo mata al otro y no sé qué. Entonces hay algo... Bueno, de algún modo, bueno, yo estudié con Raúl Serrano, ¿no? Y él Sí. decía algo que era muy interesante, lo escribió inclusive, decía que, o sea, la actividad teatral tiene que ver principalmente con el juego de niños. Dale que yo era tal cosa y vos eras tal otra, el dale que Obvio, está todo el tiempo presente en la actuación en general. ¿Eh? sí, siempre. Sí, quiero terminar, Jimena, con Luciana Piantamida, porque vos ahí actuaste también, hiciste los No, ausentes, actué, ¿eh? ahí no actué. No, pará, en otra, Ah, sí, en sí, otra, en otra, no, ahí no actuaste, ya sé, pero en una actuaste, en la otra tenés otra actividad. Entonces, sí, los ausentes, sí. ahí sí sos del epicentro de la escena, digamos, en los ausentes. Ese trabajo, ¿cómo fue a nivel dirección? Porque ese también es algo diferente, ¿no? Es algo que en donde abordás otro registro, sutilmente. Sí, ahí en una chica en un pueblo. Sí, fue muy lindo el trabajo también, porque era más realista, sí, porque Era estaba más con realista. Luciana, era amiga, yo ya había laburado con ella como en otra película, que ella era asistente de dirección, Mm, en una película de Víctor González, El cielo elegido, que era con Juan Minujín y con Osmar Núñez. sí, Eh, Ahí yo la conocí a Luciana, que era la asistente, y ahí, bueno, nada, ella después, unos años después, me llamó que había escrito un guión y que nada, quería que yo sea la protagonista, ¿no? ¿Sabes? Y nos hicimos muy amigas con Luciana, y bueno, y filmamos ahí. También fue una película muy que yo estuve metida con ella desde, no en el casting, pero sí la ayudé un poco como a pensar esos otros personajes que Alberto Suárez y Jorge Prado y Agustín Ritano que estaban. qué actor Ritano, Y fue muy qué buen actor Ritano, Agustín Ritano. un genio. Sí, sí. Y bueno, y ahí fue también muy, muy lindo el proyecto ese porque ensayamos bastante. eh, sí, estuvo bueno, Mm. estuvo muy bueno. Sí, Eh, una película ahora, muy íntima, muy chiquita. Sí, tanto es así que prevalece el vínculo que vos ahora en la película Todas las Fuerzas, que se estrenó hace poquito en el Gaumont, sí. este, vos ahí tenés una función que ¿cuál es?
mi función ahí fue participar en el casting, o sea, hice el casting con la productora Pensar con las Manos, con Andy y con Coca, participamos, o sea, hicimos el casting. Andy es Andrea Testa. Andrea Testa, sí. Yo actuaba en el casting, o sea, y desde adentro actuaba con las chicas y bueno, con las participantes que venían, y bueno, y nada, trataba de llevarlas a eso que queríamos que den los personajes. Y bueno, fue un casting bastante largo, estuvo buenísimo. Sí. Y después fui la coach de todas las actrices de la peli. De las actrices no profesionales, ¿no? Después estaba Silvina Sabater y Andrea Garrote, que bueno, de ellas no. O sea, participábamos, charlábamos las escenas, obviamente, pero digo, bueno, ellas ya tenían ahí, obvio, su experiencia, son actrices. Entonces yo fui la coach de todas las chicas en el rodaje, y antes del rodaje, todo el proceso de ensayos, eso fue bastante, porque bueno, ellas nunca habían hecho una película, nunca habían tenido contacto con nada de ese tipo, o sea, no solo filmar una película, entonces, bueno, nada. Ahora, qué bien, destaco, ¿no? Qué bien que se llevó Silvina Sabater con la cámara. Hace un trabajo increíble, corporal. Sí. Como la cámara de Luciana Piantamida toma el cuerpo de ella, es un trabajo sensacional. Específicamente Sí, está muy bien. Sí. Bueno, con ella hicimos Mujeres Soñaron Caballos. Claro, exactamente. Ella estaba en el elenco. Todos juntos, es una locura. Sí. Así que no, fue un trabajo hermoso porque yo creo que las chicas están re bien todas, así que estuvo bueno, muy intenso. Y bueno, ahora sigue la película en algunos lugares. Ahora va a estar, ahí vi que se va a dar algunas funciones, una en el CCK, otra en el cine en PIR, Teatro en PIR. Sí. Y no sé dónde más, justo lo vi ahora en las redes. Así que sigue, la película sigue buscando sus espacios, ¿no? Como el cine, un poco el cine ahora es eso, ¿no? Como Así ver es. dónde se puede mostrar. Tal cual. Jimena, bueno, ¿querés cerrar con algo? Pues ya estaríamos terminando. Yo dejé afuera, digo, o sea, o por lo menos lo dejé relegado, no es que lo dejé afuera, lo que pudiste hacer en televisión, pero te lo pregunto, ¿hay algún trabajo en televisión que vos digas, bueno, este trabajo merece destacarse por algún motivo que vos creas? Nada, que el registro televisivo, digo, te aportó, digo. Nada, eso te lo dejo a libre criterio. Más difícil ahí. Hay más difícil, por eso lo pregunto. Hice todo, hice varias cosas, pero ninguna, o sea, diferente, porque está toda la etapa de la televisión abierta, series de la tele, y después de las plataformas, ¿viste? Qué sé yo. Bueno, un trabajo que me gustó bastante fue lo de Tumberos. Ah, sí. Que ahí, bueno, sí, todo ese grupo, ahí yo ya había trabajado con Caetano, con Adrián, en un telefilm que se hacía de directores de teatro y de cine, que era para Canal 7. De acuerdo. Mujeres Elefantes, bueno, y eso ya habíamos hecho, entonces, bueno, después hicimos Tumberos. Ese personaje estuvo bueno la experiencia, estuvo bueno todo, ¿no? Porque ahí se juntó todo. La serie estaba buena, qué sé yo. Después, Hospital Público, también ahí como que fue un trabajo que me gustó, que decía Eddie Flenner, con Pablo Rago, Virginia Innocenti, que hacíamos de médicos, Hospital Público. Así que, bueno, ese fue. Y después nada, qué sé yo, en este tiempo más de ahora, porque eso es viejo, este tiempo más de ahora, bueno, Porno y helado fue un trabajo que me gustó, el de Martín Piroyansky, eso es ya más para plataforma, eso estuvo, que lo filmamos en Uruguay, eso fue muy bueno, un personaje muy gracioso y me gustó mucho hacerlo eso. Después ahora estuve en una... estuve en Puerta 7 también me gustó, que también es de Adrián, de Caetano, con Adrián fue bastante, que hacía un personaje de la novia de Dolores Fonsi, ese estuvo bueno también. Qué sé yo, varias cosas, pero lo que pasa es que la tele es un poco... Yo tampoco estuve en una
serie que tanto tiempo, con muchos capítulos, que quizás ahí se arma otra cosa, ¿viste? Pero no, yo siempre fui más de trabajos específicos y bueno, Itinerante. sí, lo mío siempre fue más lo otro. Pero bueno, ahora como es lo que más hay, digamos, ahora lo de las plataformas, estoy más con eso. Estuve el año pasado estuve filmando una serie para Netflix de Anna Katz y Benjamin Neistat, El tiempo de las moscas, que supongo va a salir este año, Ujú. que es para Netflix, que es una novela de Claudia Piñeiro. Ah, Y bien. después filmé ahora hace poco la peli de Daniel Hendler, Ah, también para Netflix, con Marilu Marini, que es la protagonista, ajá. una Bien. genia total, total, Sí, total, sí, sí, sí. animal, una hermosa persona. Y bueno, qué sé yo, en eso, no sé. Bueno, muchísimas gracias Jimena Anganuzzi. Y bueno, una gran charla donde nada, nos paseamos por las diferentes formas de pensar tanto el cine como el teatro y eventualmente algo de un pequeño paseíto también pequeño por unas reflexiones sobre televisión. Y bueno, nos encontramos la semana que viene. Gracias Martín Farfán, te sacaste un 9.99 hoy con el... No, extraordinario. No sé con qué Martín me quedo la próxima, ¿eh? Así que bueno, eso va... No sé, se tiene que dirimir la cuestión. Así que bueno, muchísimas gracias. Más allá de toda chanza, nos encontramos la semana que viene con más Periferias del Cine. Hasta la próxima. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero